la doctora Adriana García Andrade. Ella es del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, y su plática lleva por título Neurociencia de las emociones, la sociedad vista desde el individuo, una aproximación a la vinculación sociología-neurociencia. Muchísimas gracias. En primer lugar, a la doctora Oliva, a la doctora Rocío Enríquez, a la asistente que estuvo en contacto con todos los ponentes, a Libertad Enríquez Abad, por supuesto a la FES, y a Livia Cortijo Palacios, porque siempre es muy importante dialogar con otras disciplinas, ¿no? Que te lea alguien que no es sociólogo para no estar en el delirio sociológico, sino que alguien te saque un poco de ahí. Me voy a parar porque va a ser muy complicado estar volteando la cabeza, porque el PowerPoint va a estar allá. Y bueno, entonces, como anuncia en el programa, el título es La neurociencia de las emociones, la sociedad vista desde el individuo, y es un intento de aproximación a la vinculación sociología-neurociencia. Bueno, voy a iniciar con esta. No pensaba, pero creo que tengo un poquito más de tiempo. Y miren, la voy a leer. Esta cita dice: a lo largo de la vida aprendemos qué quieren decir palabras como miedo y ansiedad, y usamos esas palabras para nombrar experiencias que monitoreamos en nuestro cerebro y cuerpo. Esta cita, digamos que uno podría pensar que viene de la sociología o de la antropología, es decir, la utilización de un concepto para poder etiquetar nuestros estados corporales, pero en realidad esta cita es de Joseph Ledoux, que es un neurocientífico de las emociones. Entonces, la ponencia va a ser tratar de demostrar que en neurociencia de las emociones ha habido un giro de una perspectiva muy biologicista a una perspectiva que ahora busca incluir la cultura y la sociedad con lo biológico. Entonces, primero voy a decir por qué a una socióloga le puede interesar meterse a leer libros de neurociencia de las emociones. Después, el objetivo de este pequeño trabajo. Y el objetivo, como les decía yo, es mostrar cómo ha habido un cambio en las propuestas teóricas desde las emociones, desde la neurociencia. Y para mostrar eso voy a contraponer las ideas de los neurocientíficos actuales con el paradigma de las emociones básicas y cómo muchas de las cosas que Ekman sostuvo durante mucho tiempo han sido cuestionadas y rebatidas por los propios neurocientíficos de las emociones. Después hablaré un poco del campo de la neurociencia de las emociones anglosajón, porque evidentemente en otras partes del mundo se ha trabajado desde la neurociencia de las emociones, un poco en Italia, bueno, mucho en Italia con el descubrimiento de las neuronas espejo y la relación con la empatía y demás, pero me voy a enfocar al campo anglosajón, que además es el campo que tiene pues más recursos y más presencia a nivel mundial. Y en tercer lugar, después de ver el campo de las neurociencias, voy a mostrar como dos posibles contactos entre neurociencia de las emociones y sociología de las emociones. ¿Por qué me interesa el estudio de la neurociencia de las emociones? Hace más de 100 años, Emile Durkheim, como socióloga, lo que digamos siempre era Emile Durkheim, nos mostraba que el suicidio, que se vive como una experiencia totalmente individual, en realidad tiene causales sociales. Es decir, lo que trataba de mostrar Durkheim es que el contexto social produce determinadas acciones en los individuos que los llevan al suicidio. Esta intuición, que ha sido como una intuición fuertísima en sociología, ha sido cuestionada en el sentido que tampoco es tan determinante, es decir, la sociedad no nos determina a ciertas prácticas, pero sí influye.
¿no? Estaban diciendo en la pasada ponencia que la bulimia nerviosa, decían, se catalogó de epidemia en Estados Unidos, pero después de unos años el número de casos de bulimia nerviosa ha bajado muchísimo. Y decía alguien, esto tuvo que ver con una fuerte influencia mediática que estuvo bombardeando todo el tiempo con temas de cuerpo, de representación del cuerpo femenino, etc. Pero el caso es... El caso es que a mí lo que me interesa es seguir con esa intuición de Durkheim, pero tratar de entender cómo es que eso social se traduce en el cuerpo. Y las emociones son un ejemplo, un problema muy interesante para ver esa traducción, porque desde mi posición la emoción es una traducción de algo que sucede en el entorno, que afecta al mente-cuerpo y que produce algo. Entonces, si nosotros estamos tratando de explicar las emociones desde la sociología, no nos podemos quedar nada más con el contexto social, sino investigar qué sucede en los cuerpos, mentes, que producen acciones y reacciones. En segunda instancia, lo que yo quería mostrarles, voy a tener que ir por el guión, y así. Entonces, el objetivo de la ponencia es mostrar que la neurociencia de las emociones, de ser un estudio de las emociones que veía al organismo como meramente biológico, ahora incluye a la propia sociedad como algo que genera al organismo, es decir, hay una interacción de lo biológico y lo social para la producción de la mente-cuerpo. Y esto es más evidente en el caso de las emociones. Bueno, entonces, ¿y dónde nosotros, como sociólogos de las emociones, estoy posicionándome, en dónde podríamos empezar a hablar con la neurociencia de las emociones para estudiar las emociones? En el momento, quiero plantear, de la percepción, de lo que los neurocientíficos llaman la percepción del estímulo emocionalmente competente. Ahí hay una posibilidad de inclusión de la visión sociológica, y en el momento de la experiencia, que supone, la experiencia emocional supone poder atribuir a alguien una emoción, poder etiquetar mi experiencia como emocional y tener el concepto de la emoción, aunque yo no lo tenga y aunque no tenga a quien atribuírselo. Y que este puente en estos dos momentos para la próxima investigación, sociología, neurociencia de las emociones, es posible porque ha habido un movimiento teórico al interior de la propia neurociencia de las emociones. Ok, entonces, ¿por qué durante mucho tiempo no queríamos leer absolutamente nada de los neurocientíficos? Porque sostenían el paradigma de las emociones básicas. El paradigma de las emociones básicas, el ícono de este paradigma es Paul Ekman. No es el único que lo sostuvo, pero es como el más nombrado, que incluso fue asesor de un programa de televisión. Además, con su teoría de las emociones se hicieron múltiples sistemas de detección de emociones en la cara que a la larga no funcionaron porque no se cumplían las premisas teóricas que proponía. Y bueno, un poquito para recordar, las emociones básicas, dice Ekman, es que son 7 emociones básicas: miedo, enojo, asco, tristeza, desprecio, sorpresa y felicidad. Son universales, dice él. Eso quiere decir que si nos vamos a cualquier lado del mundo, en cualquier momento histórico, vamos a encontrar y a detectar esas emociones. Son herramientas para la sobrevivencia y por eso se han seguido reproduciendo en el cuerpo. Y estas son las emociones. El
primero es enojo, el segundo es miedo, el tercero es asco, sorpresa, alegría, tristeza y desprecio. El último es Ekman. Bueno, ¿dónde empezó a hacer agua todo esto? Primero, en que los que hablaban de emociones básicas no se ponían de acuerdo en cuáles eran las emociones básicas, ¿no? Algunos decían, no, en realidad el asco no se incluye, no, la sorpresa no se incluye. Entonces tenían problemas con las definiciones. ¿Qué es lo que dicen los neurocientíficos de las emociones? Y aquí sí quiero puntualizar que estamos hablando de los últimos 3 años, donde los neurocientíficos de las emociones escriben contundentemente diciendo lo que decía Ekman, no es cierto, no se sostiene teórica ni metodológicamente, no se pueden replicar sus metodologías, esos datos que presentó no son reales, son construidos. Y entonces dicen, por ejemplo, no podemos ahorita, como está la investigación, hablar de clases naturales, porque además uno de los que son más cercanos al biológico dice, en realidad estos nombres se ponen en inglés, entonces es una especie de colonialismo, porque se utilizan esas etiquetas que son etiquetas de una determinada cultura para investigar otra. ¿Qué otra cosa le cuestiona? Les decía también la cuestión metodológica. En muchas réplicas que se han hecho de este estudio, cambian mucho los datos cuando yo le pongo al sujeto todas las emociones y abajo pongo todas las etiquetas. Si pongo todas las emociones y todas las etiquetas, la probabilidad de que concuerde una cosa con otra es mucho mayor que si yo le doy todas las emociones y no le doy las etiquetas. Entonces, esto se ha replicado, también hay otras cuestiones. Este famoso investigación que hizo en Papúa Guinea, ¿no? A la hora de ver la metodología que empleó, resulta que lo que hacían era que enseñaban a la gente el concepto y asociar el concepto con la imagen y luego ya les hacían la prueba y pues sí, lo lograban. Entonces, dice Elisa Feldman, lo que comprobó la teoría más bien es cómo los humanos aprendemos muy rápidamente un concepto y lo utilizamos para darle sentido a una imagen, más que otra cosa. Okay. Entonces, ¿qué dirían los neurocientíficos de las emociones? No se puede hablar de 7 emociones discretas, universales, automáticas y con localización neuronal específica. Sí, tenemos que sostener todavía el estudio de la emoción porque supone mecanismos neurales y corporales y ellos sí siguen en la tendencia evolutiva, tiene que ver con algo para la sobrevivencia, pero su existencia y su desarrollo tiene que ver con una interacción con el entorno social y no social. Entonces, si pusiéramos muy esquemáticamente los dos paradigmas, diríamos que en uno, para Ekman, el individuo es biología y la sociedad existe, pero como entorno, ¿no? Entorno que catapulta emociones que están en el individuo. Y la neurociencia de las emociones actual diría, el individuo genera procesos emocionales en una interacción entre biología y sociedad que está interiorizada. Estoy traduciendo, no es que ellos digan eso, estoy tratando de probar que ellos están diciendo eso con otras palabras. Bueno, muy brevemente el campo de la neurociencia de las emociones anglosajona, y lo dejo para después para los comentarios. Podríamos decir que son 6 los teóricos de punta sobre emociones. Pansker, que ya falleció, que sería el más cercano a una visión biologicista, pero incluso él nunca habló de 7 emociones, sino de sistemas regulativos y afectivos. Después estarían Adolphs y Anderson, Antonio Damasio, Joseph Leduc y Lisa Feldman-Barrett. Y las cuestiones que encontramos similares en todas estas lecturas es que distinguen a la emoción en 2 partes o en 2 procesos. Un primer proceso que tiene que ver con un sustrato material y biológico, al que algunos dicen esto es
emoción en su pleno sentido, otros dicen es un circuito de sobrevivencia, otros hablan de la conjunción entre la regulación corporal y el sistema interoceptivo, pero todos dicen hay una primera parte en el proceso emocional que sería este sustrato biológico, y el segundo consenso es que hay un segundo momento, que es el momento que casi todos llaman del feeling. O sea, el proceso emocional tendría que ver con todo esto, y el proceso del feeling es distinto del emocional porque ya supone conciencia. Entonces yo podría decir que son dos momentos no solo analíticos, sino ontológicos, porque suponen distintos sustratos materiales para su producción. Estos serían los consensos. Ahora ya, digamos, al final, con esto estoy tratando de mostrar que sí hay este giro, y donde se puede ver estos posibles puentes está, digo yo, en el momento de la percepción y en el momento de la experiencia consciente. La percepción, con esto me estoy refiriendo al momento en que se desencadena este circuito, este sustrato material que supone haber percibido el estímulo emocionalmente competente. Los autores, cuando hablan de este momento, hablan en la casi totalidad de los casos relatados de la necesidad de aprendizaje, de socialización y de memoria implícita para la posibilidad de percepción del estímulo emocionalmente competente. Es decir, no es algo que esté ahí, es una visión totalmente constructivista de la realidad. El estímulo no es algo que esté ahí y me afecta, sino es algo que yo he aprendido a observar y que detona emociones corporales y cognitivas. Y les voy a poner un ejemplo. Ralph Adolphs y David Anderson en alguna parte de su texto hablan del asco y dicen: el asco, ¿no?, puede suponer el contacto con extraños, y esto es parte de la evolución cultural. El asco, dicen ellos, un tipo de comida específica, tiene que estar grabado en la memoria y necesita redirigir la atención a ello. Es decir, ellos dicen, sí, estamos hablando de que el asco como clase natural existe, pero ¿a qué se le tiene asco? Depende de la cultura y el aprendizaje específico. Depende de hacia dónde dirigimos la mirada para percibir qué cosa, ¿no? En este otro caso citan una investigación muy reciente de Caldara sobre cómo hay percepciones asociadas con la cultura. Entonces, si tu cultura te orienta hacia ciertas cosas, entonces eso puede propiciar una emoción o no, aunque estén todos en el mismo entorno. Ahora, para la cuestión de la experiencia consciente, que sería el otro momento del proceso emocional. Acá también, para el feeling, para el sentimiento, supone que podemos atribuir emoción a alguien, etiquetar emoción, porque hemos aprendido, porque hemos estado socializados, porque tenemos lo que ellos llaman una memoria semántica y episódica, que depende de la sociedad en la que nos inscribimos. Entonces, aquí les voy a relatar un ejemplo de a qué se refieren con esto del feeling y del etiquetamiento. Lisa Feldman, en su libro, dice que cuando era estudiante trabajaba en un laboratorio, y entonces en el laboratorio había un asistente igual que ella, y bueno, no le era ni simpático ni desagradable, era un asistente más. En algún momento el asistente la invita a cenar y ella dice, bueno, entonces están cenando. Mientras están cenando, ella empieza a sentirse sonrojada, empieza a sentir como mariposas en el estómago, y empieza a sentir su corazón latiendo fuertemente. Entonces cuando llega a su casa dice, yo creo que estoy enamorada, o sea, yo no me atraía nada, pero a lo mejor me estaba negando a mí misma eso, ¿no? En realidad es amor, tengo todos los síntomas. Y a los 5 minutos le dio fiebre, y entonces vio que más bien
había tenido un virus estomacal que ella había etiquetado como amor. A eso se refiere. Es decir, a lo largo de la vida aprendemos ciertos esquemas emocionales, ciertas palabras para nombrar, ¿no? Por ahí decían, la zozobra es una palabra totalmente, no vi la ponencia, pero decía, la zozobra es una emoción totalmente mexicana. También está la tiricia, algunos lo han oído. Es decir, cada cultura tiene sus etiquetas emocionales y asigna esa etiqueta emocional a su propia experiencia corporal, ¿no? Entonces, la experiencia consciente no es solo etiquetarme a mí mismo, sino usar esa etiqueta para atribuir emoción a alguien más, depende de la cultura donde estoy, o para tener el concepto, aunque no lo haya experimentado. Entonces, lo que están diciendo los neurocientíficos es, en pocas palabras, pues sí, la sociedad tiene un fuerte input en nuestra experiencia emocional y en cómo se detonan nuestras emociones. Entonces, ¿qué está en el horizonte? Tejer puentes entre neurociencia de las emociones y sociología de las emociones, porque yo creo que los científicos sociales no nos podemos perder de lo que están haciendo los neurocientíficos para complejizar lo que ya no nos alcanza con las narrativas, que son muy importantes, pero hay que ver cómo eso se procesa también. Y ahora con estas muy limitantes técnicas nuevas, pero de todos modos se está observando un poco el proceso cerebral, algo que no teníamos acceso antes. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana, por su plática. El día de hoy también íbamos a contar con la presencia de la doctora Beatriz Carolina Carvajal. Sin embargo, ella tuvo un contratiempo y no pudo asistir. Ella venía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, de Venezuela. Entonces, por la situación del país, pues ella tuvo que retrasar su viaje y desgraciadamente pues no vamos a contar con su presencia. Sin embargo, por indicaciones de la doctora Oliva, se me pidió que les platicara un poco acerca de qué va su investigación, qué es lo que ella plantea, y para lo cual pues realicé un breve resumen que me voy a permitir leérselos. El tema que ella iba a presentar lleva por título Creatividad, Emoción e Intuición en la Praxis Metodológica Universitaria, una aproximación reflexiva a la luz de la neurociencia cognitiva. En su escrito, la doctora Carvajal presenta resultados de parte de una investigación que ella realiza, la cual se llama Neurociencias y Gestalt, creatividad gestáltica en la práctica y enseñanza de la metodología de la investigación en ciencias sociales. Lo que ella plantea es que en la praxis investigativa universitaria ocurre una tendencia a fomentar el pensamiento exclusivamente analítico, la lógica lineal y las funciones conscientes y no emotivas del ser humano. Por lo que el objetivo de su investigación fue, por un lado, relacionar su experiencia como docente en el área de la metodología de la investigación con los constructos de intuición, visto como una respuesta súbita de manera inconsciente que puede ser analizada mediante la lógica, y la creatividad, concebida como una característica reservada a productos novedosos, pero que a su vez pueden resultar efectivos. Para esto, ella se plantea la siguiente interrogante. Nos dice, ¿cómo se pueden integrar estos constructos en la praxis investigativa de manera tal que se considere lo emocional para hacer de la investigación una actividad creativa, interpretativa y comprensiva? Con esta investigación, ella al final propone que la elaboración de una guía para que sirva como una pauta tanto para docentes como estudiantes universitarios, con la finalidad de que con ella puedan reconocer su potencial creativo con un referente metódico que les permita utilizar tanto la intuición, así como también la creatividad
y reconocer sus emociones y las de los otros en una interacción, en una realidad crítica e innovadora. En esta guía ella propone 7 herramientas, de las cuales brevemente les voy a hacer una descripción. La primera de ellas es consolidar una praxis investigativa proactiva y gestáltica. En esta, ella propone un modelo fundamentado en una actitud activa y permanente de contacto y reconocimiento del entorno, como lo veríamos con esta parte de la corriente gestáltica, ¿no? Ella también menciona la aprehensión de la figura y fondo, y que no solamente se debe de tomar en cuenta una parte de esta totalidad. En la segunda herramienta que menciona es crear e innovar. Esta está enteramente enfocada al docente o investigador, y nos dice que esta figura debe tener una alta capacidad para generar investigación innovadora y conocimiento actualizado. A su vez, generar un pensamiento que dé apertura, conocimientos y nuevas prácticas investigativas a los alumnos que se estén abordando con estas herramientas. El tercer punto nos habla acerca de centrarse en la estructura cognitiva emocional de quien aprende a investigar. En este caso, el docente debe promover la capacidad de formular preguntas que generen la motivación para indagar desde sus propias potencialidades, habilidades y emociones. Con esto pretende que genere iniciativa y creatividad. El cuarto punto menciona acerca de la creación de la empatía. Ella nos dice que se debe de crear empatía en la relación con otros, y esto a su vez permitirá detectar qué emociones alberga nuestro interlocutor, cuán fuertes son dichas emociones y qué las ha desencadenado. Posteriormente también menciona aprender a escuchar como parte de las herramientas necesarias dentro de esta guía. Nos dice que se debe de enfocar toda la atención hacia el otro cuando habla, dejar de pensar en aquello que queremos decir o que estaríamos pensando en hacer en su lugar. A esto se le llama escucha activa, ¿no? Y nos incita a poderla llevar a cabo. El sexto punto es usar la intuición con la finalidad de abordar una situación en forma instantánea. Con esto lo que pretende es que evitemos la censura del pensamiento procesado, es decir, que nosotros generemos una respuesta de forma espontánea. Y el último punto nos incita a promover la neuroplasticidad. Con esto lo que ella trata de hacer es fomentar las diferentes prácticas investigativas mediante experiencias que estimulen la creatividad en los alumnos. A grosso modo, pues estas son las herramientas que ella menciona dentro de su escrito. Nos hubiera gustado mucho contar con su participación, porque creo que es muy interesante la forma en la que ella aborda y propone una guía para incidir dentro de la forma en que se hace investigación, ¿no? Tanto en docentes como alumnos. Debido a su ausencia, se me pidió que participara como ponente también en esta mesa, para que les platique un poco acerca de qué es lo que yo estoy haciendo, ya que pues no provengo del área de ciencias sociales. Entonces sí, les voy a platicar un poquito acerca de mi tema, que también va de la mano con esa parte de la investigación de las emociones, pero vista desde un enfoque de las neurociencias. Los conocimientos institucionales, como los aspectos del gobierno o los derechos individuales, parecieran ser legítimos en sí mismos, como uno de los pilares de la racionalidad moderna, asumidos como verdad, de adaptarse a todos los contextos, regulando la vida social y la disciplina cultural en distintos ámbitos de la vida. Además de ser profundamente jerárquicos, estos conocimientos son en sí mismos un dispositivo de racismo y colonialismo. Bueno, esta presentación que voy a hacer el día de hoy parte de mi proyecto de tesis de doctorado, ya es una de las partes finales, la cual lleva por título Reconocimiento afectivo en la evaluación de imágenes del International Affective Picture System en una muestra de cuidadores principales de pacientes en etapa de cuidados paliativos.
Bueno, este trabajo fue realizado en el Centro Estatal de Cancerología, Dr. Miguel Dorantes Mesa. Este es un hospital de tercer nivel que se encuentra en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es el único en el estado de Veracruz que atiende a esta población en particular de los pacientes con cáncer. Es uno de los más importantes a nivel nacional y se encuentra dentro de los 5 más reconocidos a nivel de América Latina. Dentro de este hospital se encuentra la unidad de atención integral en dolor y paliación, que fue el lugar donde se llevó a cabo esta investigación. Entonces, la hipótesis que se plantea en esta parte del proyecto era identificar si las cuidadoras principales que presentaban estrés, ansiedad y depresión tenían una percepción emocional diferente versus un grupo control. Entonces, para poder llevar a cabo esto, ellas fueron expuestas a imágenes que ya tienen una carga emocional definida. Entonces, ahorita más adelante les voy a platicar en qué consiste esta evaluación. El objetivo general es precisamente identificar si existen diferencias en el reconocimiento de emociones entre el grupo de cuidadoras evaluadas y un grupo control. Entonces, la metodología, pues este es un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. El universo fueron las cuidadoras principales que se encontraban dentro de esta unidad de atención integral en dolor y paliación. Cabe resaltar que en esta unidad en específico se atienden pacientes que ya se encuentran en una etapa terminal, donde pues su promedio de esperanza de vida no es mayor a 6 meses. Dentro de esta unidad, ya los pacientes que llegan a ser remitidos, la mayoría se encuentran en etapa de progresión de la enfermedad, ya no tienen oportunidad de tratamiento. El lugar, como les mencioné, es dentro de esta unidad, dentro del hospital. El muestreo fue por conveniencia y se acotó a 20 participantes por grupo. Los criterios de inclusión fueron que las mujeres cuidadoras de verdad fueran las cuidadoras de los pacientes, es decir, que no solamente los acompañaran a las citas, sino que también tenían que convivir en casa, tenían que ser quienes afrontaran todas las actividades de cuidado del familiar. Estaban en un rango entre 18 a 40 años, lateralidad diestra, escolaridad mínima de secundaria, por la herramienta que nosotros empleamos para hacer la evaluación. Se les pedía también la firma del consentimiento informado, se les daba una charla donde se explicaba en qué consistía la prueba. El grupo control fue pareado completamente con las características del grupo de interés de los cuidadores principales. Bueno, en este caso lo que me gustaría resaltar es la forma en la que nosotros en este proyecto intentamos realizar la evaluación de la percepción emocional. Para esto, pues ya les comentaron acerca de los rostros de Ekman, que es una de las pruebas, era de las pruebas gold estándar para la evaluación emocional, pero en este caso nosotros lo que utilizamos fue una batería, que es el International Affective Picture System. Esta batería fue desarrollada por Peter Lang, Margaret Bradley y Bruce Cuthbert en 1994. Cuenta con más de 1000 fotografías divididas en 20 grupos de 60 imágenes, más aproximadamente cada uno de estos grupos. Estas imágenes se evalúan en 3 dimensiones. Sin embargo, bueno, ahorita se los voy a mostrar. Estas 3 dimensiones lo que nos permite a nosotros, o lo que permite al utilizar este tipo de herramientas, es medir cambios que sean fiables y medibles en respuesta emocional de tipo subjetivo verbal, conductual y fisiológica. Se ha demostrado que tiene la capacidad de desencadenar una respuesta emocional similar a la que se produciría ante estímulos genuinos, es decir, lo estamos experimentando. Se ha utilizado en el área clínica en diferentes estudios en trastornos alimenticios, neurológicos, ansiosos y depresivos. Entonces, ¿cómo se evalúa este tipo de imágenes? Inicialmente, Lang propone 3 dimensiones en las que se pueden utilizar todas las imágenes. La primera de ellas es evaluando la valencia, que es de lo muy agradable a lo más desagradable. La activación, que es una respuesta fisiológica de qué tan activado o qué tan calmado me hace sentir esa imagen cuando yo la veo. Y la dimensión de dominancia, que en este caso mide la sensación de control que tengo sobre la emoción que experimento. Entonces, esta batería de imágenes tiene infinidad de opciones, desde imágenes como les mostraba en la anterior, animales, paisajes, accidentes automovilísticos. Entonces es muy heterogénea y permite abarcar y la evaluación de cada una de las dimensiones de una forma muy puntual.
¿cómo llevamos a cabo este proyecto? Inicialmente pues se formaron dos grupos, fueron cuidadoras principales y un grupo control. Se desarrolló un software para la evaluación de estas imágenes, que además de presentar las imágenes de forma automática, también realizamos las evaluaciones de ansiedad y depresión mediante los inventarios de ansiedad y depresión de Beck, y determinamos también la presencia de estrés mediante la escala de percepción del estrés. Se hizo la evaluación del bloque 15 de imágenes, se seleccionó este bloque en particular porque tiene una gran variada cantidad de imágenes, no se enfoca solamente a un estilo en particular. Lo que nosotros hacemos es que se le pide al participante que se siente frente a una computadora. En esa computadora, de forma automática, se hace la presentación de las imágenes. Son 10 segundos de una imagen en blanco, seguida de 10 segundos de una imagen que está dentro de este bloque 15. Posteriormente se le pide que vea fijamente la imagen, que la recorra con su mirada y que piense en la forma o pueda ir anticipando su respuesta, ¿no? Una vez que pasan estos 10 segundos, se hace una presentación de nuevo de una imagen en blanco, y en este momento se les pide que seleccionen que seleccionen el valor que ellos le están dando. Entonces, ¿cuál es este valor? Va de lo muy agradable a lo más desagradable, utilizando la escala de caritas, una de las escalas que les mostré anteriormente. Entonces, ellos se les pide que presionen una tecla y queda registrado el valor. Entonces, una de las cosas nuevas que se hizo en este proyecto es que inicialmente ILAN solamente reporta el valor emocional de cada una de las imágenes. Nosotros, además de esto, estamos agregando la latencia a la respuesta. ¿Qué tanto tiempo se tardan ellos en responder? Entonces, se hace la evaluación de cada una de las imágenes y posteriormente pues hicimos el análisis de datos. Entonces, la N, como les mencioné, es una N de 20, obtuvimos una media de edad en ambos grupos de 29.9. En el caso de las cuidadoras principales, el 65% están casadas, el 90% tienen hijos, el 55% tienen una escolaridad de secundaria, el 80% de ellas son hijas y tienen un tiempo promedio de ser cuidadoras de 35.6 meses. Al realizar las evaluaciones de estrés, ansiedad y depresión, lo que encontramos es que el 40% de las participantes presentan sintomatología asociada al estrés, el 50% de ellas tienen entre ansiedad moderada a severa, y posteriormente, al evaluar los resultados de depresión, observamos que el 70% tienen depresión entre moderada y severa. Otra de las cosas que se hizo dentro del proyecto fue evaluar el nivel de sobrecarga y sobreesfuerzo que presentaban. Esto a manera de complementar las evaluaciones que se estaban haciendo. Entonces, con estos índices nosotros podemos observar qué tan cansada está el familiar, en este caso pues las cuidadoras, de realizar sus actividades. Entonces, se emplearon dos herramientas, que es el índice de esfuerzo del cuidador de Robinson, de sobreesfuerzo, en el cual nosotros observamos que el 75% de ellas tenían presencias de síntomas relacionados con sobreesfuerzo. Y por otro lado, al realizar la medición de sobrecarga con la entrevista de carga del cuidador de SARIC, obtuvimos que el 35% de ellas pues, presentaban también sobrecarga. Bueno, al analizar las evaluaciones de las imágenes, de cómo percibían ellas estas imágenes, del nivel de agrado o desagrado que les producía, al comparar los grupos, nosotros encontramos diferencias significativas en esta dimensión de valencia simplemente en estas 4 imágenes. Son homólogas, no podemos utilizar las imágenes del guía por derechos de autor, pero son muy parecidas a las que observamos. Entonces, si se dan cuenta, son imágenes de carácter erótico. Y la única que difiere es esta imagen donde está asociada pues, a un concepto de adulto mayor, de vejez, de compañía. Utilizamos el análisis de una mediana como medida de tendencia central mediante la prueba Oderman-Whitney y fueron los resultados que arrojaron. Posteriormente también nos interesaba ver si había diferencias en el tiempo en que tardaban ellos realizando esta evaluación. Utilizamos una T-de-Student para determinar si había diferencias significativas y solamente encontramos que las había en estas 2 imágenes, una donde se observaba la colita de un foco y en la otra una imagen de unos toros.
fue la única en la que encontramos diferencias. Entonces ya con estos resultados nosotros podemos hacer conclusiones preliminares. En primer lugar, pues encontramos que la mayoría de las cuidadoras son casadas y que tienen hijos, lo cual podría estar relacionado o se genera la presencia de dobles o triples jornadas, que además de desempeñar las actividades de cuidado de familiar enfermo, pues también tienen que, muchas de ellas, trabajar medio tiempo, trabajos informales, y a su vez pues también la casa y los hijos. Otra de las cosas que observamos también es que mayoritariamente son hijas. Esto corresponde al perfil típico del cuidador en muchos países, en España y en América Latina. Entonces es una tarea que, a pesar de los cambios que han surgido, sigue desempeñándose más por las mujeres, y en este caso por las hijas. Así es. Otra de las cosas que también nosotros podemos observar y que puede estar relacionado con las evaluaciones de estrés, ansiedad y depresión, es algo que ya se ha visto y que ha sido reportado por la doctora Enríquez, son los factores de expectativa social a las respuestas. Es decir, no les hicimos una prueba de sinceridad al momento de responder. Entonces, ¿qué creo yo que debo de responder que no me haga parecer que estoy cansada de cuidar a mi familiar? Entonces, esa expectativa que generan ellas no la podemos medir con estas herramientas. Entonces, al final de cuentas, eso es una de las limitantes que les voy a platicar también. Otra cosa que también observamos pues, fue la baja presencia de sobrecarga medida con esta entrevista de carga del cuidador de Sarit, pero su contraparte fue la presencia de sobreesfuerzo medida con el índice de esfuerzo de Robinson. Entonces, ¿por qué podemos observar esta diferencia con estas herramientas, a pesar de que en teoría evaluarían más o menos lo mismo? Porque están enfocadas a aspectos diferentes. Por un lado, la sobrecarga con Sarit está enfocada a la relación que tengo con mi familiar, y por el otro lado, el sobreesfuerzo de Robinson es las actividades que yo tengo que realizar como cuidadora, ¿no? Están enfocadas a mi cansancio, a cómo ha afectado mis relaciones con otras personas. Entonces ahí también observamos esa diferencia. Y con respecto a los resultados de la evaluación de las imágenes, pues al final nosotros podemos observar que no existen cambios en la evaluación de las imágenes afectivas, a pesar de la presencia de factores estresantes, de ansiedad y de depresión. Y esto nosotros intentamos explicarlo con una posible adaptación, ¿no? Podemos hablar, teorizar acerca de un síndrome de adaptación. Debemos de tomar en cuenta que las cuidadoras pues ya tienen 35 meses de cuidarlo a su familiar, y que pues se va generando un proceso de... Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Para empezar, pues el tamaño de la muestra. Eso es un proyecto que va a continuar. Nos interesa, actualmente no solamente se están evaluando a los cuidadores de familiares con cáncer, ya también se lanzó un proyecto para hacerlo en pacientes crónicos que tengan trastornos mentales. Los instrumentos evaluados, por otro lado, ya que solamente pues tienen sus limitantes, solamente nos acotamos a las preguntas que se están haciendo. Sin embargo, no realizamos una entrevista a profundidad, que eso es algo que se requiere y que del lado de las neurociencias no se hace. Por esto resulta la importancia de echar mano de las ciencias sociales para rescatar toda esta parte que nosotros estamos dejando a un lado. En este estudio no se puede determinar si la sintomatología del estrés, de la ansiedad y la depresión han cambiado con el tiempo. Como no se realizó una evaluación inicial desde el momento en que el familiar fue a la primera consulta acompañando a su paciente, entonces no sabemos si él ya ha evolucionado en esta sintomatología. Entonces solamente lo captamos cuando llegó al área de cuidados paliativos, cuando se le comunicó que ya no había opciones de tratamiento y de mejora para su familiar. Entonces esto no lo podemos medir. Y por otro lado, pues resultan insuficientes las herramientas de psicometría, y por lo cual surge la necesidad de estudiarlo desde las ciencias sociales, ¿no? Echar mano de toda esta parte que ustedes conocen bien, de la narrativa, de estas entrevistas a profundidades. Entonces, lo que yo quiero resaltar con esta plática es que, si bien es cierto que el uso de herramientas de neurociencias afectivas, que en esto se enfoca este tipo de imágenes, nosotros necesitamos también una interacción de contextos y entornos sociales, y tomarlos en cuenta para observar por qué se están generando estos resultados, ¿no? Estamos dejando muchas cosas
al aire, que no se están pudiendo concretar debido a que no hemos explorado esta parte. Entonces creo que eso es algo que me gustaría, con lo que me gustaría concluir, ¿no? La necesidad de hacer una evaluación integral, ¿no? Que nos permita tener un contexto global de todo lo que está pasando en los cuidadores y en la percepción emocional de ellos. Bueno, ahora me toca hacer la de comentarista también. El día de hoy me van a escuchar mucho. Sí, ¿mande? Ah, sí, ¿verdad? Bueno, primero que nada quiero agradecer a la doctora Adriana por su participación. Fue muy enriquecedor de verdad leer su escrito. Y también pues a la doctora Beatriz, que no nos pudo acompañar, pero que envió su trabajo también para que lo pudiéramos analizar. Ya a grosso modo les conté qué es lo que consistía. Espero haber sido muy clara, traté de ser lo más concisa, ya que pues no es mi área, entonces hice un esfuerzo para poder darme a entender, ¿no? Creo que iniciaré resaltando que el punto en común que tienen que tuvieron las pláticas de hoy y que queda expuesto de una forma completa es esta necesidad de establecer un puente entre el estudio de las emociones desde las ciencias sociales y las neurociencias, ¿no? ¿Qué nos está haciendo falta, que no estamos haciendo, que puede enriquecer el estudio de las emociones desde ambos sentidos, ¿no? Yo como cerré mi plática, precisamente es lo que el lado de las neurociencias está dejando a un lado, ¿no? Esta parte de una evaluación integral, de tomar en cuenta todo el contexto que vive el familiar o en el caso del paciente, pues también el paciente. Necesitamos que las neurociencias no solamente se enfoque al individuo, sino que también piense en la sociedad que lo rodea. De manera particular, sobre la plática de la doctora Adriana, me gustó mucho que denota la importancia acerca de que se debe de entender y ensamblar la significación de las emociones desde la mirada social. Creo que eso fue de lo que más me gustó y que siento que se puede compartir muy bien con el área en la que yo me encuentro, ¿no? Por otro lado, dentro de su texto, y que no mencionó usted en su plática, pero la doctora lanza una pregunta que me gustaría leérselas. Ella pregunta si se puede saber si una misma etiqueta atribuida produce los mismos procesos cerebrales corporales en distintas culturas, géneros, preferencias sexuales, gente con cáncer y sin cáncer. Entonces, para mí esta pregunta es muy importante, ya que desde mi área, a nosotros, mediante el uso de herramientas de psicometría, de neuropsicología, de neurociencias afectivas, como lo que mostré en la evaluación de las imágenes del International Affective Picture System, es que se nos dice que estas imágenes producen estos cambios sin importar la edad, el género, la raza. Se ha utilizado alrededor del mundo esta batería de imágenes, ya también tiene una batería de sonidos y de videoclips, donde ellos concluyen de esa manera, ¿no? Que efectivamente podemos observar y presumir que se llevan a cabo los mismos procesos cerebrales sin importar la persona que lo esté evaluando. Uno de los trabajos que se están llevando a cabo dentro de mi grupo de investigación también, y que ya se concluyó, fue la evaluación de esta misma batería de imágenes, pero en dos grupos de adultos jóvenes, por un lado adultos jóvenes y adultos medios. Entonces, Lang en un inicio, cuando saca la batería a la luz y que todo fue un boom y todo el mundo la empezó a utilizar, él solamente la valida en un grupo muy específico. Eran estudiantes de una facultad de psicología, que es de unas características socioeconómicas muy específicas, de un rango de edad también máximo 21 años, me parece que era la media. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar dentro del grupo con estas imágenes, nos surge la duda, porque dentro del grupo, entre nuestras madres de los estudiantes, les pedimos que evaluaran las imágenes porque estábamos pilotando el proyecto. Entonces encontramos que nuestras madres o padres o nuestros familiares más adultos evaluaban de una forma diferente. Entonces nos salta la duda y se hace una primera evaluación entre estos dos grupos, adultos jóvenes y adultos medios. Entonces al final nosotros encontramos que el 61% de las imágenes
mostraban diferencias significativas entre ambos grupos. ¿Qué es lo que encontramos? Que los adultos jóvenes tienden a evaluar de forma más neutra las imágenes con respecto a cómo lo hacen los adultos medios. Es decir, una imagen que les parece altamente negativa para los adultos jóvenes, pensando en una escala numérica que va del 1 al 3 muy negativo o negativo, del 4 al 6 neutro y del 7 al 9 positivo, que sería como la escala de caritas que les mostré. Entonces ellos lo negativo no lo puntúan como muy negativo. Para ellos un choque es un 3, que sería dentro de lo negativo lo menos negativo. Pero para el caso de los adultos medios era un 1. Entonces partimos de esa premisa, actualmente pues ya se encuentra publicado el artículo, y al final nosotros concluimos esta parte, o sea, que si bien se pueden utilizar estas imágenes para evaluar la percepción emocional, también va a depender del grupo en el que se esté llevando a cabo la evaluación. Estamos viendo una influencia en este caso, de la edad. Que eso es algo también muy importante que debemos de tomar en consideración, ¿no? En el caso del uso de estas herramientas. Entonces, cuando la doctora lanza esta pregunta, pues fue lo primero que pensé, ¿no? En esta parte de que efectivamente sí hay herramientas que podrían etiquetar estas emociones, pero que también va a ser influenciado por la edad de las personas que lo estén evaluando, el estrato social también en el que se encuentra. Bueno, por un lado. Y de ahí me gustaría hablar un poco acerca del trabajo de la doctora Beatriz, donde ella propone esta guía metodológica para integrar tanto la intuición y creatividad a la praxis investigativa. Entonces, a mí me resulta interesante el uso que ella hace de las bases neurobiológicas de la conducta para desarrollar en específico 3 de estas herramientas. En este caso, me gustaría recordárselas. La primera de ellas es centrarse en la estructura cognitiva emocional de quien aprende, que en este caso es totalmente particular y es un hecho. Nosotros debemos con base en nuestras potencialidades, en nuestras habilidades, vamos a entonces poder desarrollarnos en el ámbito investigativo o en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces esto va de la mano. Por otro lado, el crear empatía, que ya nos mencionaba la doctora también, el boom de las neuronas espejo, que el hecho de presentar en aquellas personas que tienen alexitimia, no vamos a encontrar esta capacidad de generar estos lazos de empatía. Y por lo tanto, si un investigador no tiene empatía por el interlocutor, pues no va a poder obtener ningún resultado que sea válido, ¿no? Porque al final de cuentas no está llevando a cabo pues esta retroalimentación. Y el último, promover la neuroplasticidad, pues esto va de la mano con el aprendizaje y la experiencia, ¿no? Y de manera rápida me gustaría comentar un experimento que es relativamente reciente, que es el experimento de la venda, que es de Pascual León. Él toma un grupo de personas y durante 5 días les venda los ojos y les pone a hacer lecturas de libros en braille y les pone una prueba de audición donde los pone a los participantes a distinguir entre un tono y otro, una grabación, un tono y otro. Lo hacen durante 5 días. Una vez que transcurren estos 5 días, retira la venda y lo que hace es que mediante resonancia magnética analiza cuáles son las áreas que están involucradas en el procesamiento de estos estímulos, y él encuentra que ahora hay un cambio en la corteza visual y que pasó de analizar imágenes o interpretar imágenes a interpretar los sonidos y el procesamiento del tacto, ¿no? Entonces estamos viendo también con esto, que es un experimento relativamente sencillo, que existe esta parte de la neuroplasticidad, ¿no? Cómo nuestro cerebro está aprendiendo mediante las experiencias que estamos viviendo. Entonces, pues esos serían mis comentarios. Les agradezco mucho. Voy a dar paso a preguntas. Pero ya sigue la siguiente pista. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí. Solo 1 y media. Bueno, pero nos robaron 5 minutos. Si quieren, 2 preguntitas rápido y sí. Doctora Adriana, pasó muy rápido ya fue el último donde vi la de una lámina que se experiencia consciente. Sí. Quisiera nada más ampliar eso porque me llama mucho la atención el trabajo que hace el conocimiento y tiene que ver mucho con la percepción, tiene que ver mucho Con experiencia. con la experiencia consciente. Y rapidísimo,
Bueno, Lidia, nada más decir que para poder pensar el estudio de la emoción, si vamos a retomar un poco también como el conocimiento que proporciona la neurociencia, ellos dicen sí habría que distinguir con este proceso que es más automático, ¿no? Esta base, este sustrato material más automático que lo investigaría más la neurobiología, y este proceso ya de atribución y de experiencia que lo estudia la ciencia cognitiva. De hecho, los neurocientíficos dicen, tenemos que tender puentes entre neurobiología y ciencia cognitiva, o sea, ya desde ahí tienen un problema. Entonces, la parte de la experiencia consciente, dicen algunos, no tenemos conocimientos suficientes para poder entender cómo de este sustrato material emerge la experiencia consciente que se verbaliza. O sea, no tenemos todavía esa vinculación. Entonces, algunos dicen, no vamos a estudiar eso, hasta que no haya más, no nos vamos a pasar eso. Y otros dicen, claro que podemos estudiar eso porque tenemos el lenguaje, ¿no? Porque tenemos el lenguaje y entonces tenemos la posibilidad de saber los contenidos de conciencia, por lo menos traducidos al lenguaje. Y entonces este tipo de experiencia consciente para la cuestión de la emoción sería de tres tipos. El primer tipo de experiencia consciente sería el de el etiquetamiento de la propia sensación, que supone tener un concepto emocional con contenidos y una experiencia corporal y usar esa etiqueta para nombrar lo que siento, que no es así, pues no tarda tanto tiempo, ¿no? Entonces es como muy en automático. Que además se vuelve automático cuando ya se vuelve con memoria explícita, porque ya asocias luego esa sensación con esa etiqueta y entonces cuando vuelve a pasar la sensación automáticamente ya tienes la etiqueta. El otro tipo de experiencia consciente sería el de atribución a otro. Entonces, por ejemplo, esta prueba que se hizo con las imágenes de emociones, en realidad no es la experiencia personal, es el proceso de atribución emocional a otro. Yo uso mis conceptos y entonces digo, ese está triste, ¿no? O deprimido. Que en un salón de clases con mis estudiantes les ponía yo imágenes de tristes y era impresionante la cantidad de maneras de decir triste, y yo digo que ahí tiene que ver con la propia biografía y contexto para etiquetar, ¿no? Una de las cosas que yo noté es que tu grupo control son licenciatura y los otros son secundaria. Yo creo que eso también puede haber sesgado un poquito los resultados, no sé, en el caso del... Pero no hubo diferencias. Pero en el caso del Sí. Y el último tipo es tener el concepto, que significa no haberlo experimentado y no verlo, pero tener el concepto, haberlo aprendido, porque, por ejemplo, he conocido a gente que dice, es que yo nunca me he enamorado, ¿no? Porque yo he estudiado el amor durante mucho tiempo. Tienen el concepto de amor y dicen, es que eso yo nunca lo he vivido, o sea, nunca se me han doblado las rodillas, nunca he sentido mariposas en el estómago, pero tengo el concepto de amor, y entonces están toda la vida buscando que se realice su concepto de amor. Entonces son tres tipos de experiencia consciente y tres caminos de investigación que van a dar resultados distintos, ¿no? Porque Ekman lo que decía, cuando yo reconozco o atribuyo una emoción, quiere decir que ya tengo la emoción existe, o sea, de una correlación ya automáticamente generaba una clasificación natural, como de existencia natural. Eso es. Sí, vamos a dar por terminado. Muchas gracias. Si quieren pueden incluso extenderse un poquito más, solo para comentarles, la siguiente mesa, que es la número 5, debido a que el doctor Moisés no se presentó, entonces la ponencia de la doctora Mariana Palumbo se va a mover a la mesa 10, que se va a llevar a cabo en el aula 9, de 4 a 6 de la tarde. Entonces, si quieren... Mesa 10 no es. Pero si no está aquí Mariana, no podrá... Sí,
Bueno, yo quisiera intervenir entonces, ya que tenemos un poco de tiempo. Sí. Quisiera, mi nombre es Pedro, entonces quisiera yo solamente como platicar un poco acerca de las impresiones que me dejan sus trabajos. En principio me gustaron mucho, me parece que son muy prometedores. Y entonces, pues pienso justamente que para poder crear una interdisciplina, pues justamente hay que irse por lo más sencillo, ¿no? Lo simple, ¿no? Porque a veces al tratar de buscar algo complejo, pues nos perdemos en tantas vetas, ¿no? Entonces, de inicio, me parece que hay que hacer una distinción entre conducta y comportamiento. Eso de inicio, ipso facto, cambia la realidad. Enseguida pienso que esta idea de etiquetas pueden ser ya revisadas si nos vamos justamente con esta idea del sentido común. Entonces nos vamos a las obras de teatro y entonces encontramos a Goffman, ¿no? Con la presentación de la persona, un libro, ¿no? El libro de la presentación de la persona, y entonces ahí muestra cómo las etiquetas hacen justamente la enunciación de ciertos comportamientos, tanto uno cuando está en estos eventos, uno cuando está en el hogar, en fin. Luego, esta idea de significados, o sea, efectivamente la persona va a entender en base a lo que pues, culturalmente fue construido, ¿no? Entonces, por un lado, debemos de tener muy claro que ni todo lo contesta la biología ni toda la cultura. Entonces, o sea, por ahí vamos, ¿no? Y luego, entonces, surge esta idea de la batalla de imágenes, ¿no? O sea, es como cuando estamos tratando de buscar un alien, ¿no? Un ovni, ¿no? O sea, que dicen que se comunican con nosotros. O sea, en realidad, la cultura funciona de una manera más precisa cuando todo lo que nosotros tenemos aquí tiene algún significado. Si nosotros ponemos ese símbolo de extintor en una comunidad que se encuentra ajena de toda comunicación, no va a tener sentido. Igual el que a una persona le muestren que están matando un pollo en una comunidad no va a tener sentido, pero aquí sí nos va a causar tragedia, ¿no? Finalmente, esta idea de cómo la neurociencia puede actuar dentro de los estudios en ciencias sociales que tratan sobre sufrimiento, me parece que su idea sí está siendo muy bien encaminada. En algún momento quise yo entrar, yo soy antropólogo, quise entrar en el área de las neurociencias, pero entonces lo que yo hice fue poner un ejemplo y dije, por un lado están las personas que son cuidadoras, ¿no? y que dan su vida para que la otra persona se encuentre, eleve su calidad de vida. Por el otro lado están las hormigas, que cuando están cultivando el hongo, hay ciertas hormigas que cuando se infectan, porque es un hongo, otras 3 o 4 hormigas la sacan de la colonia para que no contagie a las demás, y las 4 hormigas junto con esta mueren en soledad, pero salvan a la colonia. Esto me lleva a considerar que las neurociencias justamente tienen un sentido evolutivo, porque lo altricial no se le da a cualquiera. O sea, el hecho de que nosotros estemos utilizando las emociones generan ciertas descargas de adrenalina, noradrenalina, dopamina, y entonces la evolución hace que ciertos seres puedan actuar en función de salvar a la colonia. Entonces, pienso solamente que tal vez las lecturas que ustedes ya tienen dominadas puedan dejarlas descansar para que entonces ustedes puedan ingresar a esta otra
a estas otras lecturas que les ayudarían realmente a poder identificar, ¿no?, el sentido común, ¿no? Hablaba acerca ahorita de la presentación de la persona de Irving Goffman, pero también me llega el texto de El rostro de David Le Breton, ¿no? En fin, o sea, si quieren trabajar esta idea de los significados, Benjamin Lee Ward, entonces por ahí va la idea, ¿no? Entonces, mi reconocimiento y pues gracias por su participación. Gracias por sus comentarios. Algo que me gustaría agregar también es, más o menos va de la mano con lo que mencionas. Una de las cosas que tampoco se han explorado es la influencia de las redes de apoyo de los cuidadores, ¿no?, y en la familia en general. Entonces, no fueron tomados en cuenta, entonces tampoco no sabemos cómo están influenciando en la vida de estos actores, ¿no? O sea, tanto de la familia como del enfermo. Actualmente la cultura del cuidado, al menos en nuestro estado en particular, está como despuntando. Ya hay más personas que están involucradas. Estamos viendo un cambio también, ya no nada más están las hijas o las nueras, porque luego es quien sustituye al varón, involucradas en esta tarea. Ya estamos viendo que también hay varones que están entrándole al cuidado, ¿no?, que acompañan y que están desde un inicio. Y eso también va relacionado con el hecho del cambio en esta dinámica de quién es el proveedor ahora en las familias. Y eso es algo que hemos visto. Cuando cuando el proveedor deja de ser el varón, entonces están asumiendo ellos ahora actividades de cuidado que antes no observábamos. Por eso fue una de las razones, por tiempo ya no los puedo explicar, pero en un inicio hicimos una tipificación de la población y lo que encontramos que el 80% eran mujeres. Entonces, y de ahí el resto, el 20% restante de los varones, eran los hijos, pero porque eran menores. Estamos hablando de chicos que siguen estudiando y que aparte de estudiar pues también acompañan a sus padres a las consultas y que fungen como cuidador. Pero ahora nos estamos encontrando a adultos medios que están en etapas productivas, que ahora también desempeñan estas actividades. Entonces ya hay más presencia de los hombres en el cuidado. Eso también está influenciando las redes de apoyo. Ya no nada más es la red de apoyo de yo como mujer, nada más busco mujeres para que me ayuden, porque eso es lo que generalmente pasa. Siempre una mujer busca que le ayude otra mujer, porque el cuidado no está visto que sea una actividad para los hombres. Pero pues ya, al menos en nuestro hospital, ya estamos viendo un cambio, ¿no? Ya los hombres también están entrando. No sé si hay comentarios. Bueno, les agradecemos su atención.